a seguir viendo lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y su evidencia física inicial. Van a ver cómo están conectados algunos puntos aquí. No vamos a ser tampoco muy extensos porque son cosas muy amplias, pero vamos a dar lo esencial. Para que sepan, el enfoque que veremos es principalmente lo que nosotros creemos como iglesia, lo que nosotros hemos definido como, cuando digo iglesia, me refiero a Asamblea de Dios, me refiero a nuestro concilio a nivel mundial. Y lo primero que vamos a ver aquí es la promesa del Padre, o sea, la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. La promesa del bautismo en el Espíritu Santo le pertenece al creyente por derecho y en virtud del mandamiento del Señor. No solamente debe esperar recibir dicha promesa, sino que debe buscarla ardientemente. Precisamente como la santidad. No solamente que, ok, Dios me santifica, pero ¿qué hago yo? Bueno, pues yo oro, yo me aparto del pecado. Así mismo es con el bautismo en el Espíritu Santo. Yo oro, busco al Señor en intimidad, en oración, escudriño qué dice la palabra sobre ello y me preparo para recibirlo. Y vamos a ver qué nos dice también este punto. Todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandato del Señor Jesucristo. Esta era la experiencia normal y común en toda la iglesia cristiana. Es decir, que cuando Dios da el bautismo en el Espíritu Santo a la iglesia, lo da para todos los creyentes, o sea, todo el que lo quiera recibir. Todo el que lo desee lo puede buscar fervientemente con la actitud correcta y la persistencia. Junto con el Espíritu Santo, el creyente recibe un revestimiento de los dones para ser ejercitados en el ministerio. Y vamos a ver algunas citas bíblicas aquí sobre esto. Por ejemplo, Lucas 24:49, Jesús dijo: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Es decir, que Jesús ya le había dicho a sus discípulos: le voy a mandar al Espíritu Santo, como lo sabemos. Creo que la semana pasada vimos cómo desde el Antiguo Testamento se había profetizado el Pentecostés, y aquí Jesús le está diciendo lo mismo: no se vayan sin recibir el bautismo en el Espíritu Santo, la promesa de mi Padre. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, el bautismo, como decía nuestro hermano Amin, un énfasis teológico importante es este: el bautismo en el Espíritu Santo es distinto a la salvación y viene después de ella. ¿Qué significa esto? Lo primero es que una persona que no haya recibido a Cristo Jesús como su Salvador no va a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, lógicamente, porque no ha sido salvo. Entonces también significa que la salvación como proceso en el creyente es una cosa y el bautismo en el Espíritu Santo es otra. Y vamos a ver que generalmente uno va primero que otro, o siempre, mejor dicho, la salvación y la obra de la salvación va primero en la vida del creyente. Porque en pocas palabras, antes de yo recibir el bautismo en el Espíritu Santo, yo debo haber sido regenerado, debo haber sido santificado o empezar el proceso de santificación, como dijo nuestro hermano Amin. También la parte de la adopción, todo eso se da antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Aquí en este texto bíblico, en Hechos 15, el apóstol Pablo está relatando cómo Dios también dio el Espíritu Santo. Dice el versículo, a partir del versículo 8 en adelante: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio,
dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. O sea, que Dios, la primera iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento, entendió que una vez eran salvos, los cristianos, venía el bautismo en el Espíritu Santo. Pero vamos a ver el aspecto práctico, vamos a centrarnos en esto, algo muy interesante, que pienso que muchas veces no nos dedicamos a entenderlo o a explicarlo. ¿Qué produce el bautismo en el Espíritu Santo en la vida del creyente? Y me gustaría que puedan escribir aquí un momentito en el chat, escriban algunas de sus respuestas. ¿Qué produce el bautismo en el Espíritu Santo en la vida del creyente? Vamos a darle 30 segundos antes de continuar con la enseñanza. ¿Qué produce el bautismo en el Espíritu Santo en la vida del creyente? Vamos a ver, aunque sea 2 o 3. Ok, proclamar la palabra de Dios con denuedo, dice un joven. Algo más. ¿Qué produce el bautismo en el Espíritu Santo en la vida del creyente? Ok, ahí tenemos una respuesta hasta ahora. Lo primero que vemos aquí es, ¿qué produce ser lleno del Espíritu Santo? Valga la redundancia. Vamos a ver. Jesús en Juan 7, 37, 39 dijo, el último día, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, primero es que el Espíritu Santo nos llena nuestra vida, llena nuestro corazón, nuestro pensamiento, genera toda esa llenura en nuestras vidas. Seguimos entonces viendo lo segundo, y es que produce un poder sobrenatural o el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, puntualmente los dones espirituales. Es cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo que se concretan, por decir así, que llegan al creyente en su plenitud, que vamos a ver una salvedad ahorita, pero es en el bautismo en el Espíritu Santo cuando uno recibe esos dones. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me parece que ya se ha enseñado sobre esto, pero esta palabra que Jesús usa, poder, viene de la raíz griega dunamis, de donde mismo viene la palabra dinamita, y no solo que significa como poder de fuerza, es un poder sobrenatural. Se refiere a un poder para hacer milagros, específicamente. Esa palabra se utiliza en el idioma griego para eso. Un poder sobrenatural para hacer milagros, cosas que un ser humano no puede hacer. Entonces, precisamente eso es lo que nos dice la palabra. Cuando viene el Espíritu Santo y nos bautiza, recibimos los dones del Espíritu, o dones espirituales. Otra cosa también que se produce es una reverencia más profunda para Dios. Luego de que vino el Pentecostés en la iglesia del Nuevo Testamento, vemos en Hechos capítulo 2, versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, ese temor no es un temor de miedo, es un temor de respeto, es un temor de reverencia, es un temor de decir, wow, esto es de Dios. Dios está obrando en estas personas y la sociedad, las personas de ese tiempo y en los mismos cristianos se produjo este temor reverente, como se le suele llamar. Otra cosa también, y esto es muy importante y tiene que ver mucho con el primer tema que veíamos hoy, la santificación. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, y les puedo dar un testimonio muy particular de mi vida en esto, es que se produce una consagración más intensa y dedicación a la obra de Dios. O sea, lo primero es que uno como que entiende completamente a cabalidad lo que significa esa necesidad de ser santo,
de vivir para Dios, no solo de apartarme del pecado, sino de dedicarme a Dios. Como decía nuestro hermano Amin, que sintió ese deseo de que todo el tiempo que dedicaba a esa antigua relación, ahora dedicarlo a Jesús. A mí me pasó algo similar también a los 17 años más o menos, que fue cuando yo recibí realmente el bautismo en el Espíritu Santo. De una vez empecé a tener un hambre de Dios. Si yo tomaba 15 minutos para leer la Biblia antes, era mucho, literalmente, antes de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Media hora de oración era, increíble. Creo que tal vez una vez lo hice antes de. Pero después que recibí el bautismo en el Espíritu Santo, en mi vida surgió esa hambre y ese deseo por estar en la presencia de Dios, por orar, por buscar al Señor, por estudiar la palabra, por predicar la palabra. Y vemos en Hechos 2:42, cómo dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que se produjo en la iglesia luego de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces no estamos hablando de una simple experiencia teórica, no, es algo que cambia, que literalmente hace un antes y un después en la vida del cristiano. Otra cosa que se produce es un amor más activo para Cristo, para su palabra y para los perdidos. En Marcos capítulo 16-20 vemos que ya al final de que ya se está dando el cierre del libro, nos dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Es como una síntesis de lo que pasó. Lógicamente que eso pasó luego después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, porque el Señor le dijo, no se vayan, no se pongan a predicar todavía si no han recibido el poder que yo les voy a mandar. Entonces, una vez que ellos reciben este poder, Marcos escribe esto. Y ojo, una nota. Según la tradición cristiana y el estudio de la historia bíblica, Marcos fue el primer evangelio escrito. O sea, el primero de los evangelios que se escribió fue Marcos. Y Marcos sintetiza muchas cosas. Y es por eso que él dice que luego, al final, el resumen fue que ellos salieron y predicaron por todas partes. ¿Por qué? Porque habían recibido ya ese poder. Entonces, esto es una enseñanza para nosotros. Queremos ser usados por Dios. Queremos llevar el evangelio a la gente. Pero si no tenemos ese Espíritu Santo en nuestras vidas que nos llena y nos impulsa, uno cae en el esfuerzo meramente humano. Entonces, tú quieres crecer en tu relación con Dios, más amor hacia Cristo, a su palabra y a los perdidos para predicarle, procura recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Quiero hacer un punto aquí, un paréntesis, respecto a los dones espirituales y la relación con el bautismo en el Espíritu Santo. Esta nota la extraigo de parte de las fuentes que usé. Este caso es de una declaración de las doctrinas de Asamblea de Dios, una declaración doctrinal. Lo cito textualmente. El bautismo en el Espíritu Santo abre al receptor una amplia gama de dones espirituales. Esta es una consecuencia natural de haberse ya sometido a algo sobrenatural y suprarracional al dejarse saturar por el Espíritu. Pero esto no excluye que los dones espirituales, no excluye de los dones espirituales a quienes no han recibido la plenitud del Espíritu. El Antiguo Testamento y los Evangelios muestran que la mayoría de los dones fueron ejercidos antes del día de Pentecostés. Sin embargo, y aquí es el dato importante, sin embargo, fue solo después del derramamiento del Espíritu Santo, ese día que entre el pueblo de Dios operaron con mayor frecuencia y una variedad más amplia de esos dones espirituales. Considerando que la edificación del pueblo de Dios es el propósito global de los dones espirituales en la asamblea, como están estas citas bíblicas, los creyentes llenos del Espíritu Santo deben anhelarlos de todo corazón. ¿Por qué hago esta nota? Porque suele la pregunta, pero pastor, yo he orado por un enfermo y se sana. Sí, por supuesto que sí, porque Jesús nos manda que con fe oremos por los enfermos y en su nombre Él los sana. Pero eso no necesariamente es un don.
Hay dones de sanidades específicos que vienen una vez cuando ya la persona es bautizada en el Espíritu Santo, y etcétera. Entonces, ojo con este punto. Antes de ser bautizado en el Espíritu Santo, por supuesto, Dios puede manifestarse y usarte con uno de esos dones, pero la plenitud de esos dones, la permanencia en tu vida de esos dones se dan una vez has recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Eso fue mi caso, es mi experiencia y es la de todos los cristianos que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo y que aplicamos los dones espirituales. Entonces, esta primera parte fue enfocando lo que a grandes rasgos creemos respecto al bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, esta segunda parte de esta enseñanza vamos a ver la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, cómo tú te das cuenta, cómo tú evidencias, cómo tú compruebas físicamente, de manera tangible, que fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo queda confirmado por la evidencia, escuchen este concepto, evidencia física inicial de hablar en otras lenguas, según el Espíritu da la facultad de expresarse. En Hechos capítulo 2, versículo 4 lo vemos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Esto fue el día de Pentecostés. Vemos que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Inmediatamente, ese y no significa que fue un año después, no significa que fue algunos, es algo que fue inmediato. Ese y es un conector de inmediatez. Como consecuencia de haber sido llenos, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esta fue la primera experiencia de la iglesia. O sea, ¿cómo ellos se dieron cuenta que fueron bautizados en el Espíritu Santo? Porque hablaron en lenguas. Además de que vino sobre ellos una llama de fuego literal, como lengua de fuego. O sea, la forma de una lengua, pues una llama de fuego. Vamos a seguir viendo más a este respecto. Y aquí vamos a ver 4 ejemplos bíblicos puntuales en que la iglesia o diferentes creyentes, grupos de cristianos, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver qué pasó, según la Biblia, cuando ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y cómo, importante esto, cómo ellos se daban cuenta de que una persona había o no recibido el bautismo en el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, que lo acabamos de ver, esta fue la primera ocasión. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es la primera vez. Esto está aquí en Hechos 2, es muy claro, fue toda una experiencia para ellos porque había miles de personas, lo escucharon que hablaban en otros idiomas, inclusive humanos, y se convirtieron miles de personas ese día. Esto fue la primera vez. Ahora, la segunda vez que en la Biblia vemos que se habla respecto al bautismo, a la llenura, inclusive en el bautismo en el Espíritu Santo, puntualmente, es en Hechos capítulo 8, versículos 14 al 20. Vamos a leer esta porción. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero? Ese Pedro guapo ahí. ¿Qué es lo importante acá?
Antes de esto, dice la Biblia que Felipe, el evangelista, va a Samaria, predica, y mucha gente se convirtió. Los demonios eran echados de la gente, los enfermos eran sanados, y mucha gente se convirtió, y fueron bautizados inclusive. Ahora, cuando los apóstoles, o sea, el grupo que dirigía y administraba la iglesia, escuchó que ellos habían recibido el evangelio, mandan a Pedro y a Juan hacia allá. Y cuando ellos oran, ellos llegan allá, oran para que reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos, aunque habían sido bautizados, oigan, ya habían sido bautizados en agua, ya eran salvos, ya eran cristianos que habían creído en Jesús, pero no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando los apóstoles ven esto, dicen, oh, pero ¿a ustedes les falta algo? ¿A ustedes les falta recibir al Espíritu Santo? Entonces ellos oran por ellos y por la imposición y la oración de manos, la oración y la imposición de manos, ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, mi pregunta, ¿cómo se daban cuenta que ellos recibían el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Había alguna evidencia? Bueno, el texto en este caso no lo dice, pero sí se infiere muy claramente, y vamos a ver más adelante, que ¿cómo se daban cuenta? Porque hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Era la evidencia externa, o sea, que se veía. Es por eso que Simón dice, Simón el mago, que era un hechicero y supuestamente convertido, yo quiero que denme ese poder a mí también, para que cuando yo ore por la gente reciban el Espíritu Santo. Él no quería predicar, él no quería ser usado por Dios en buen sentido. Él lo que buscaba, él buscaba like, él buscaba sonido, en pocas palabras. Él buscaba seguidores, buscaba gente que lo siguiera a él porque él tenía el poder, él era el hombre de Dios. Esa era su idea. Entonces, primera ocasión, el Pentecostés. Segunda ocasión, con los samaritanos. Tenemos otra ocasión que se da un poco más adelante con Pedro precisamente. Está en Hechos 10, los versículos 44 al 48. Aquí está Pedro en la casa de Cornelio, un hombre a quien Dios se le reveló en una visión. Dios le reveló que tenía que mandar a buscar a Pedro y fue, y Pedro llegó a su casa y le está predicando la palabra de Dios. Y dice la palabra, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, le rogaron que se quedase por algunos días. Quiero señalar aquí dos cosas. Dice la palabra, tres cosas. El Espíritu Santo cayó, ok, pero ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, se dieron cuenta de que fueron bautizados en el Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y Pablo y Pedro sabiamente dice, también como nosotros. Es decir, lo mismo que nosotros vivimos en Pentecostés hace un tiempo atrás, la misma experiencia que tuvimos, la están teniendo estos gentiles que ni siquiera eran judíos. Ya Pedro lo había vivido porque Pedro fue a Samaria y también lo vio. Para los fieles cristianos de la circuncisión era nuevo, pero no para Pedro. Entonces, Pedro repite, Pedro enfatiza lo mismo que nosotros vivimos, ellos están viviendo, que es recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas ahí mismo. Pero no nos detenemos, hay otro caso más, que ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Y es un grupo de creyentes o de discípulos de Éfeso, de la ciudad de Éfeso. En Hechos capítulo 19, versículo 7, aquí es el apóstol Pablo que entra en escena. Ya habían pasado varios años, más de 12 años desde que vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Y Pablo está predicando a ese grupo de cristianos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, escuchen la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Otra vez el énfasis acá. Pablo pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué Pablo pregunta esto? Yo me pregunto. ¿Por qué Pablo hace esa pregunta tan importante, tan específica? Bueno, por lo mismo que el apóstol Pedro y Juan fueron a orar por los discípulos en Samaria, porque el bautismo en el Espíritu Santo precedía la salvación, o sea, para ellos, la iglesia primitiva, inmediatamente tú recibías eras salvo, recibías a Cristo, debía seguir lo próximo, el bautismo en el Espíritu Santo. Era la experiencia común. Y esa experiencia era evidenciada, era físicamente confirmada por el hablar en lenguas. Así de sencillo. Inmediatamente recibían el bautismo en el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, los primeros cristianos. Y esto hasta hablaban en lenguas y profetizaban, porque inmediatamente recibieron esos dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos acá? Esto es lo que se le llama en el estudio de la historia historicidad, o sea, qué tan cierta, qué tan creíble es un relato. ¿Por qué? Porque lo dicen diferentes personas en diferentes momentos. Tanto Pedro lo vivió, tanto Pablo lo vivió, Jesús lo confirmó, y vemos cómo la primera iglesia, para ellos esto era común. Entonces, para nosotros como iglesia evangélica, Asamblea de Dios, un concilio pentecostal, hemos sido muy fieles a eso. Somos muy bíblicos en ese sentido. La evidencia de lo que dice la Biblia es que una persona cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo va a hablar en lenguas. Es como la forma de uno evidenciarlo. Pero no me quiero quedar solo en esto y quiero hacer una diferencia acá, una nota, entre el fruto del Espíritu y el bautismo en el Espíritu, que aunque se parece, son cosas diferentes y se dan en momentos diferentes. ¿Por qué lo hago? Porque muchas denominaciones cristianas y personas incluso que no están muy claros de lo que creen y de lo que creemos como iglesia, pueden decir, bueno, el bautismo en el Espíritu Santo, yo me doy cuenta no solo por el hablar en lengua, sino por otras cosas. Bueno, esa persona lo pudiera decir, pero la Biblia no dice eso. Lo que la Biblia enseña es que cuando estas personas recibían el bautismo, hablaban en lenguas. Ahora, ¿cuándo se da el fruto del Espíritu? Porque algunos te dirán o dirán, bueno, yo me doy cuenta que he recibido el bautismo del Espíritu Santo porque tengo el fruto del Espíritu. Vamos a ver cómo se da eso. Y como dos definiciones vamos a poner aquí. El fruto del Espíritu es producto del nuevo nacimiento, de haber sido salvados, regenerados y santificados, como vimos en la charla anterior. Todos los creyentes sinceros en Cristo experimentan esta transformación. Bíblicamente, esto no es una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, pero sí lo es de que hemos nacido de nuevo. Ojo con esto. Y lo vemos aquí en Gálatas, capítulo 5, puntualmente del 22 al 25. O sea, el fruto del Espíritu es una muestra de que tú eres hijo de Dios, de que tú naciste de nuevo, de que tú has sido lavado, limpiado, perdonado, regenerado, santificado. O sea, de que eres una nueva criatura. Y como eres nuevo, se produce un cambio. Es como siempre decimos en las doctrinas, que cuando enseño doctrina siempre le digo a los hermanos, después que tú recibiste a Cristo, tu vida ha sido cambiada, transformada para bien. Ya no vives esa vida de pecado como antes, o si lo vives. Todo el mundo que sinceramente cree en Jesús experimenta esta transformación. Eso es el fruto del Espíritu Santo.
Y lo produce el Espíritu Santo porque Él nos ha sellado, dice la Biblia. Inmediatamente creemos en Jesús, llevamos una vida de oración, vivimos una vida de estudio de la palabra. Y todo creyente sincero va a experimentar ese fruto del Espíritu. Eso es para todos. Ahora, no así el bautismo del Espíritu Santo, que es diferente. Es una experiencia específica que va después de la salvación. Oigan, después de la salvación. Para recibirlo, primero se debe ser salvo. Ojo con esto. Generalmente, una persona que recibe el bautismo en el Espíritu Santo es alguien que ya ha demostrado que sinceramente cree en Jesús. Es por eso que en el Nuevo Testamento vemos cómo esos primeros cristianos, muchos lo recibieron ahí mismo. Pero en la práctica, en la iglesia actual, se da un tiempo desde que tú te conviertes hasta que el Señor te bautiza con su Espíritu. ¿Por qué? Porque tú debes haber mostrado, yo debo haber mostrado ese fruto del Espíritu, ese fruto del nuevo nacimiento. Entonces, Dios no me bautiza, Dios, o sea, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu no viene por el bautismo del Espíritu Santo, es al revés. El bautismo del Espíritu Santo viene porque ya yo he sido salvo y muestro una vida nueva. Recuerda, el Espíritu de Dios es santo, santo. Él no vive donde hay pecado. Es por eso que el tema primero es tan importante. Santificación. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, recibir los dones, no puedes vivir una vida de pecado. No puedo vivir una vida jugando con el pecado. Porque Dios no habita en el pecado constante, en una vida de que soy cristiano a medias. Dios no está ahí. Y si queremos recibir ese bautismo en el Espíritu Santo, debemos tener esa actitud correcta primero, de ser santos, de buscar esa santificación. Y tú puedes estar seguro que en el tiempo correcto, más temprano que tarde, el Señor te va a bautizar con su Espíritu Santo. Y verás la evidencia, que son las nuevas lenguas y luego todos los dones espirituales que vienen ahí. En la práctica, esta nota final aquí, el bautismo en el Espíritu Santo se recibe después que la persona demuestra haber nacido de nuevo y evidencia el fruto del Espíritu. Conclusiones que no quiero que se me escapen, por eso las anoté aquí puntuales. Primero, el bautismo en el Espíritu Santo es para todos los cristianos que lo buscan sinceramente. Repito, todos, no solo algunos, no solo los pastores. Eso no es para mí, ni para el hermano Amén, ni para la presidenta de jóvenes. Es para todos los cristianos, para ti, adolescente que nos ves, para ti, niño, niña, joven, adulto. A todos Dios nos quiere bautizar con su Espíritu Santo. Pero también debemos saber, debemos tener claro esta señal, esta evidencia física. El hablar en otras lenguas siempre acompañará el momento específico en que la persona reciba ese bautismo. O sea, es una señal, es una evidencia de que efectivamente Dios lo ha hecho. Lo vimos por la Biblia y es la experiencia que vivimos los cristianos. Los que recibimos el bautismo del Espíritu Santo y nos damos cuenta de cómo eso se da inmediatamente. Otra conclusión, y es más que nada una recomendación. Si aún no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, yo te aconsejo que lo busques fervientemente. Búscalo en oración, en ayuno, escudriñando la Biblia. Especialmente te recomiendo el libro de los Hechos. Estudia el libro de los Hechos. Esto fue lo que hicieron los cristianos a principios del siglo 1900, el movimiento de la santidad. Empezaron a estudiar Hechos de los Apóstoles y vieron cómo el Espíritu Santo obraba. Ora constantemente, ayuna, procúralo, búscalo. No dejes de orar y verás cómo el Señor en su tiempo te va a dar ese don maravilloso del Espíritu Santo. Y por último, sé persistente, no te detengas. En su tiempo, Dios te bautizará con su Espíritu Santo. Es cuestión de persistir, de buscarle con sinceridad y en santidad. Aquí le dejaré algunas fuentes, le vamos a pasar este material por el grupo del WhatsApp, el reglamento local de nuestro concilio. Hay una página muy interesante de las Asambleas de Dios donde tiene las normas doctrinales. Esto lo pueden ver en detalle, lo que explico es solo un fragmento y ahí tendrán más fuentes.